Luces de Fe, bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: donde yo voy no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos narra el anuncio de las negaciones de San Pedro. En el clima íntimo de la última cena, este apóstol se sorprende de que Jesús le adelante su traición. No sale de su asombro, no comprende cómo eso podría suceder. Pedro desea ser fiel hasta la muerte. No quiere que su maestro sea entregado a sus enemigos para ser crucificado. Ya fue reprendido por esa confusión, pero sigue sin poder aceptar ese aparente fracaso. San Pedro piensa que está dispuesto a dar la vida por el Señor. De hecho, sacará la espada en el momento del prendimiento de Jesús y se enfrentará a todo un pelotón que viene armado para apresar a su Señor. No le falta valentía ni aprecio por Jesús. Sin embargo, la realidad va a demostrarle que no basta con estas cualidades. Pedro necesita todavía la humildad que proviene del conocimiento propio y sobre todo del conocimiento de Dios. Jesús no deja de formar a San Pedro hasta el último instante. Estas lecciones son las más importantes de su vida. Pedro no va a ser roca por su fortaleza, sino por la humildad ganada a base de conocer a Jesús en profundidad. Es preciso que experimentando la insuficiencia de sus fuerzas, comprenda que es Dios quien lo va a sostener. El anuncio de la traición de Pedro aparece en el Evangelio de hoy, junto con el anuncio de la traición de Judas, y nos sirve para notar la gran diferencia entre ambas.
Pedro puso su debilidad en manos de Jesús. Apartó la vista de sus errores y de sus fuerzas y aprendió a confiar en la bondad de Dios, en sus planes divinos, en sus modos de hacer. Pedro no estaba engañando a Jesús cuando le decía que iba a ser fiel hasta la muerte. Lo que sucedía es que confiaba casi exclusivamente en sus fuerzas. Él se veía capaz. Judas, por su parte, no reconoció en ningún momento ante Jesús su traición. Siempre trató de guardar las apariencias. San Pedro pensaba que su amor a Jesús era ya grande, suficiente para soportar cualquier prueba. Le fue más fácil permanecer fiel ante los soldados que ante un enemigo que apreciaba más frágil. La criada acabó con la confianza de Pedro en sí mismo. Era necesaria esa liberación. Pedro descubrió así el camino de su propio abajamiento para poder seguir a Cristo. Liberando de sus fuerzas y de sus deseos, fue capaz de adaptarse a los planes de Dios y ser fiel. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestras debilidades. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar, incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Nos llena de paz saber que Dios desea que confiemos en Él y en lo bueno que tenemos, que es también don de Dios. San Pedro ha ido por delante también en esto para ser un ejemplo para nosotros. Nos llena de serenidad descubrir que podemos apoyarnos en nuestras fuerzas y capacidades, muchas o pocas, porque Dios pondrá el incremento con abundancia.